uno de sus compañeros me escribió preocupado acerca del examen que es este día jueves y bueno, con justa razón comenta que este jueves se han programado las elecciones al rectorado, aparentemente se van a realizar sin ningún problema y por lo que me indican, la planificación de las votaciones se hace por terminación de carnet de identidad, por lo que a todos los que tendrían terminación, me parece a partir del 5 creo, ¿no? Tendrían que estar emitiendo su voto en horas de la tarde. Lo que les comento, jóvenes, es que en ningún año, por razones de elecciones, las clases se suspenden en San Simón, ¿no? Salvo tu aula haya sido utilizada como un lugar de claustro, ¿no? Pero después no se suspende. Entonces él me preguntaba qué se iba a hacer. La opinión que tengo es que nomás sigamos adelante con el examen, salvo les sea muy complicado para las personas que tienen que ir a votar ahí a partir de las 12 del mediodía su votación, ¿correcto? No tengo ahorita el instructivo, pero me imagino que estarán emulando el proceso que se ha hecho el anterior 18 de octubre, algo así me imagino que están queriendo hacer en la universidad. Porque de otra manera el examen tendría que posponerse una semana y eso es bastante lejos ya, ¿no? Porque día lunes es feriado nacional. No sé qué opinan. Uy, ¿ibas a venir a votar a Antonia? ¿Así de sacrificado vas a ser? ¿Te vas a sacrificar y vas a venir a votar este Clisa? En eso tienes razón. No, hace años que no hay. Bueno, antes en mi época te multaban con el 50% de tu matrícula, ¿no? Pero ahora ya no hay matrícula para ustedes, ¿no? Ustedes no pagan matrícula, entonces no sé cómo será, si es que habrá multas, no dicen nada, ¿no? No he visto sinceramente nada, porque en este caso es completamente correcto que mucha gente del interior que se venía aquí a Cochabamba en periodo de clases, es muy posible que los jóvenes hayan ido a sus lugares de origen y desde allí están pasando clases con todas las comodidades que podrían tener en su casa que estar viviendo solos acá. Entonces, no sé qué habrán considerado los del comité electoral, cómo harán, ¿no? Porque supuestamente, como dice su compañero Anthony, es un deber, ¿no? Pero ante la emergencia sanitaria, no sé qué medidas se están tomando. ¿Sobre ponderaciones de qué, Thais? Ponderaciones de qué, en notas, eso es imposible, Thais. Eso no se mezcla. No, para nada. Las elecciones no se mezclan con el ejercicio académico. Por eso te digo, en épocas normales, el tener una elección de cualquier nivel, digamos, rector, decano, lo que sea, nunca ha supuesto una suspensión de clases, salvo el lugar donde tú tengas clases se use como recinto de votación, pero después no se suspende.
Es más, ni los docentes que son jurados electorales, eso, tenemos el permiso de suspender clases a menos que sea absolutamente imperativo que tú no abandones tu mesa, ¿no es cierto? Y tengas que sacrificar una hora de clase. Usualmente los docentes ponemos nuestra estadía o nuestra presencia en las mesas electorales cuando nos toca ser jurados en horarios en los cuales no tenemos clases, ¿no? Por lo menos yo hago eso, yo jamás he suspendido clases solo porque hay elecciones, salvo, como les digo, mi aula se haya tomado como recinto de votación. Y a veces ni así, ¿ya? Pero desde ese punto de vista, uh, esto de las elecciones, no se dejen engañar, chicos, por nada del mundo tiene que ver con notas, nada que ver, ni que el examen ponderación, eso no existe. A lo sumo, según el reglamento, te decían, ¿no?, que te podían sancionar económicamente con un porcentaje de tu matrícula. Pero desde hace años el concepto de matrícula ya no existe, ¿no? En San Simón ustedes ya no pagan matrícula, entonces no hay manera ya de sancionar, salvo el comité electoral diga otra cosa, pero también es verdad que con esto de la emergencia sanitaria, como ya les había comentado, es muy posible que muchos jóvenes que son del interior hayan decidido irse a sus lugares de origen, lo cual es completamente correcto. Tenemos estudiantes que vienen desde Tupiza, desde lugares bien lejanos, desde Yacuiba vienen, entonces no van a estar viniendo solo para votar, o sea, me parecería una tontería, ¿no es cierto? Si se les está cuidando para que no estén contagiándose, entonces no tengo información respecto al, a lo que han decidido en el Consejo Universitario y el Comité Electoral, pero tengan por seguro que no tienen nada que ver con lo que son notas ni ponderaciones en exámenes. No se dejen engañar, eso no va a suceder. Ya eso no, muchos docentes no lo van a permitir, empezando por mí, digamos, a ver que me vengan a decir que si no vas a ir a votar algo va a pasar en la ponderación de tu examen, eso no va a suceder. Entonces, esa era la consulta que quería hacerles. Bueno, no habíamos previsto, ¿no? Bueno, dentro del calendario académico tampoco esta fecha estaba estipulada ya desde antes que iba a ser elecciones y bueno, salió lo que salió, entonces hay que tomar una decisión. En todo caso, Samuel, es verdad que ustedes jóvenes estudiantes tienen todo el derecho de ejercer o de venir a votar, ¿no es cierto? Es un deber y y es completamente correcto. Un momentito, jóvenes, estoy en paralelo tomando examen, ya está por terminar, me espera un momento, por favor, gracias.
Bien, a ver, mm, es lo que les comentaba, ¿verdad? Que si, digamos, no damos el jueves el examen, tendríamos que darlo el próximo jueves, porque por ley este lunes es feriado nacional. Y en todo caso, si alguien, es que el problema es que esta programación de las elecciones pues no estaba planeada con anterioridad, sino hubiéramos previsto de mejor manera la toma de exámenes. En todo caso, si el jueves no damos examen, yo estaría avanzando materia, ¿ya? A ver, eh, ¿por qué les estoy poniendo esto en tela de juicio, digamos? No, ni siquiera juicio, no estamos haciendo una charlada abierta, porque basta que haya dos estudiantes, digamos, que no hayan podido llegar a sus lugares para dar el examen por cuestiones de votación. Entonces, debido a que es una actividad, entre comillas, universitaria, aunque no obligatoria, pero sí es un derecho que ustedes tienen y un deber que pueden ejercer, entonces, desde ese punto de vista no es interesante, ¿no es cierto?, obviar o dejar de lado a esos estudiantes. Por otro lado, dar el lunes el examen es nomás respetar los feriados nacionales. Yo los feriados nacionales los respeto. Los que no los respeto muchito son esos que te dicen tolerancias y demás. Eso muy rara vez también suspendo clases por decirles por un día de la madre o día de la mujer, esas cosas no suelo suspender clases, pero día del estudiante o feriados nacionales o departamentales, eso sí se los respeta. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera, Ariel, si el lunes, por ejemplo, nosotros vivimos en un país de costumbres y tradiciones, entonces es muy posible que el día lunes mucha gente tenga ya compromiso hecho con antelación porque se sabía que el lunes era feriado. Entonces ahí no hay vuelta que dar, ¿te das cuenta, Ariel? Ahí es mucho más complicado para mí ubicarles un examen el día lunes. La otra, pero esto también va a depender y me parece que es mucho más complicado, es tomar el examen el viernes a las 7 de la mañana. ¿No? El viernes y así estamos en paz. Pero ahí también podemos tener un problema de que si tienen un cruce de clases es todo un lío. ¿Ya? Solamente eso quería comentarles porque de manera muy acertada su compañero ha hecho esa observación, ¿no? Que me parece que en estos instantes es bueno considerar. Usualmente no me gusta mover fechas de exámenes, pero hay situaciones en las cuales pues no queda otra, ¿no? Y bueno, ya escapa de nuestras manos. Yo también podría dar de noche, no hay problema. El chiste es que no les choque a ninguno la fecha de examen. Y la otra más segura es no nos hacemos lío, todo el mundo no debería tener problemas, damos el examen el día próximo jueves, que sería 3, 4, el 5 de noviembre. ¿No? Esa sería la otra opción, dar el examen directamente el 5 de noviembre solo por esta situación de excepción. Y estaríamos avanzando el día jueves más. Y eso también a mí me daría opción de terminar mejor lo que es el material de primer parcial. ¿De acuerdo? Sí, porque ahí yo pienso que es lo mejor. Me hubiera gustado tomar el jueves, como les digo, pero están en su derecho ya de emitir su voto y demás cosas. Y no quiero estarlos correteando también, que por estar tratando de volver ustedes tomen riesgos, no me parece tampoco correcto.
Bien, dicho esto, entonces solo excepcionalmente, porque bueno, a las autoridades se les ha ocurrido que la selección sea un jueves, porque podrían haber hecho domingo, ¿verdad? Ya que estamos en cuarentena y en situación de excepción, podrían haber hecho las elecciones un domingo, yo no sé por qué las han hecho un jueves, pero bueno, ya, no vamos a cuestionar esas cosas y seguiremos con el avance de manera excepcional. Entonces, este examen de primer parcial lo vamos a mover una semanita más. Bien, jóvenes, vamos a ahora sí avanzar. Lo que vamos a ver hoy día es otra técnica para lo que es simplificación de funciones de álgebra de Boole, que tiene la misión, como habíamos dicho la anterior semana en términos arquitectónicos, de tratar de encontrar una función equivalente que sea óptima en cuestión de uso de compuertas básicas, ¿no es cierto? Que en el futuro se van a ir a convertir en circuitería física. Por lo tanto, a ver, hoy día vamos a ver una otra técnica que se denomina los mapas de Carnot, que son una técnica que ha sido introducida por Carnot en 1953 y que básicamente trata de darte un método gráfico para poder simplificar funciones de álgebra de Boole. ¿Ya? Entonces, básicamente en los mapas de Carnot o los mapas de Carnot, lo que se va a hacer es encontrar funciones reducidas sobre la base de dos equivalencias de reducción, una que se aplica a funciones que son suma de productos y otra que se aplica a funciones que son producto de sumas. Acá es interesante tener las funciones que vas a ir a simplificar en formato canónico. ¿Ya? Entonces, una clase, recuerdo que uno de ustedes me preguntó por qué es importante un formato canónico y vamos a irnos dando cuenta más adelante que cuando se diseña, muchas veces la forma de plantear la solución o el diseño a un problema que quieras hacer se hace con tablas de verdad y el definir las funciones que corresponden a esas tablas de verdad, como ya hemos visto en la anterior clase, se pueden hacer a través de funciones en formato canónico de manera muy rápida. ¿Ya? Entonces, por esa razón, estas funciones y en este formato son interesantemente útiles en el caso de reducciones. A ver, un mapa de Carnot, ¿en qué consiste? Consiste en una grilla o en un mapa que básicamente consiste de matriz, ¿ya? De una matriz que tenga tantas celdas como distintas combinaciones puedes tener con K variables.
La idea es que esta matriz que tú vas a ir a dibujar se va a constituir en un mapa de simplificación y esos mapas tienen que ser lo más aglomerados posibles. ¿Qué significa? Que tienen que tener la forma rectangular lo más posible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función que tiene dos variables, entonces ¿cuántas combinaciones distintas se pueden tener con dos variables? 4. Por lo tanto, la matriz que nosotros generaríamos debería ser de 4 casillas. En este caso, la más aglomerada viene a ser un mapa o una grilla de 2 por 2. Cuando, por ejemplo, K es 3, ¿cuál es la cantidad distinta de combinaciones que se puede tener con estas tres variables? Es 2 elevado a la 3, que es 8. Entonces nosotros podemos tener dos tipos de grilla aglomeradas. Fíjense, puede ser esta, que son una matriz de 4 por 2, o puede ser una matriz de 2 por 4. Ambas son equivalentes, pero ¿qué no me conviene? Tener una matriz de 1 por 8, por ejemplo, porque esa no es lo más aglomerado que se puede conseguir y de forma rectangular. Cuando tenemos de 4, ¿cuántas distintas combinaciones se pueden tener? 16. Y acá la matriz o la grilla sería de 4 por 4. ¿Ya? Y la de 5, tendrías una grilla de 32, ¿correcto? Podrías hacer una grilla de 16 por 2, que no es interesante, o podrías hacer una de 8 por 4, que es más interesante en términos de aglomeración. En el caso particular nuestro, vamos a agarrar como una grilla en 3 dimensiones, o sea, vamos a agarrar una grilla que está acá, que serían las 16 primeras, y esta que estaría acá, que serían las 16 últimas. Si sumamos estos dos mapas, ¿cuánto me va a dar? 32, ¿ya? 32 celdas diferentes. Esa es una forma de escribir, y la otra es de 8 por 4, que vendría a ser interesante, o la de 4 por 8. En nuestro caso, lo vamos a tomar así como mapas separados, pero que están relacionados más o menos en un espacio tridimensional. Estas otras, si ustedes observan, toditas están en espacio bidimensional. A ver, ¿cuál es la razón de tener estas grillas lo más aglomeradas posibles? La razón es porque nosotros, sobre la base de esto, vamos a tener que identificar, fíjense, áreas que me permitan representar a las variables, ya sea en su formato normal o en su formato complementado. Y siempre vamos a ir por el complementado primero, porque el complementado en sistema de numeración binario está representado por 0, ¿no es cierto? Y el 0 es menor que 1. Y en este sentido siempre nos vamos a inclinar a representar primero el 0, ¿ya? Que vendría a ser el complemento. En este caso, si ustedes observan, si es que la función tuviera dos variables, las variables sobre las cuales se define la función se llamarían A, B. Lo que nosotros tenemos que hacer es dividir esta grilla en zonas de igual cantidad de celdas. Por ejemplo, para la representación de no A, ¿cuántas celdas le corresponden? 2. Para la representación de A, ¿cuántas celdas le corresponden? 2. ¿Ya? Para la representación de no B, fíjense cuántas celdas le corresponden, 2, y para la de B le corresponden también 2. ¿Ya? Así funciona este asunto de la matriz o de la grilla. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante en los mapas de Carnot? Que nunca jamás dos celdas iguales o el mismo conjunto de celdas puede representar a más de una variable en su totalidad. Es decir, estas dos celdas, fíjense que tenemos aquí, representan OB. Entonces, estas mismas dos celdas no podrían representar a A, por ejemplo. Eso estaría mal. Pueden compartir una, pero no todo el conjunto, ¿ya? Y en este caso, si ustedes observan, ¿cuántas celdas tenemos en total en la grilla? 4. La mitad de esas celdas en cantidad deberían representar a no A,
y la mitad deberían representar A y de la misma manera para B y B, ¿ya? Si nosotros tuviéramos entonces en términos de colores este mapa, se podría ver así, fíjense, toda la zona alta está para representar a no A, la zona baja para representar a, y si miramos las columnas, la columna de la izquierda para no B y la columna de la derecha para B. Si ustedes observan, nunca nunca dos conjuntos de dos colores son iguales en su totalidad. Pueden compartir parcialmente celdas, pero no toditas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se llama división o distribución de estas celdas de manera igualitaria en las variables que tiene la función. ¿Cómo sería la partición en... Perdón, chicos, un momentito, ya, espérenme. Van a disculpar, chicos, estoy en paralelo ya terminando, ¿ya? Raúl, te vas a enterar con tus compañeros, ¿de acuerdo? El examen es el próximo jueves. Bien, en el caso de tener una función de 3 variables, entonces nosotros tenemos 8 celdas, ¿correcto? De las cuales la mitad tiene que representar a no A, la mitad a A, 4 celdas a no B, 4 celdas a B, 4 celdas a no C y 4 celdas a C, ¿ya? En este caso, la distribución, fíjense cómo sería. Si nosotros tenemos esta disposición del mapa, que es 4 por 2, entonces en las filas hay más posibilidades de representar a más variables. En cambio, en las columnas, como tenemos 2, básicamente, ¿cuántas variables podemos representar en las columnas? Exactamente 1. ¿Y cómo yo sé eso? Por la fórmula que manejamos, ¿no es cierto? Si yo tengo 2 columnas, ¿cuántas variables binarias distintas podemos representar?
Disculpen chicos, disculpen. No, no. Me quedé congelada. Van a disculpar, estoy tomando examen de elementos y como siempre a última vienen las mil dudas. Pero ya. Ok, como les iba comentando, entonces esta grilla y este mapa de Carnot va a tener tantas celdas como distintas posibles combinaciones se pueden tener con el número de variables de la función. Lo que hay que asegurarnos es que esta grilla se divida de manera equitativa para todas las variables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les decía, para no sé cuántas celdas tienen que existir, 4. Para C, ¿cuántas? 4. ¿Ya? En este caso, si tenemos la composición de 4 por 2, nosotros sabemos que en las columnas, 2 columnas, ¿a cuántas variables nomás pueden representar? A 1. ¿Por qué? Porque 2 a la K es con K1 es 2, ¿correcto? Entonces, K, ¿qué me significaría? La cantidad de variables distintas que se puede representar con 2 columnas. En cambio, acá tenemos 4 filas. En 4 filas, ¿cuántas variables distintas binarias puedo representar? 2, porque 2 a la 2 es 4, ¿correcto? Así funciona, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, tenemos dos posibilidades, ¿no? De tener las grillas de funciones de 3 variables, esta que tenemos acá, que es una 4 por 2, y esta que es una 2 por 4. Yo les aconsejo que la forma de ubicar las variables, aunque hay más de una forma de ubicar las variables, siempre respeten, ¿no? El orden A, B, C de lectura, porque eso me va a permitir también ubicar de manera interesante a los min términos o a los max términos, que más adelante vamos a ver. Entonces, fíjense, en esta facción, las 4 celdas de arriba, ¿a quién van a representar? A no A. Y las 4 celdas de abajo, ¿a quién representan? A, A. En este caso, las 4 de arriba, ¿a quién representan? A no A. Y las 4 de abajo, ¿a quién representan? A. Hacemos acá, y fíjense, en las mismas filas, estas celdas que están a los extremos, estas dos más estas dos que son 4, van a estar representando A no B. Y las del medio, que son la pancita, ¿a quién van a representar? A B. ¿Ya? Y acá estamos al revés, ¿no es cierto? Las columnas son las que te representan dos variables. Entonces, en este caso, las columnas que están a la izquierda, ¿a quién van a representar? A no B. Y las columnas que están a la derecha, ¿a quién van a representar? A B. Lo último que me faltaría hacer es C, ¿ya? En esta partición, fíjense, la columna de la izquierda representa no C y la columna de la derecha representa C. En este caso, como ya teníamos izquierda-derecha distribuidas a B, entonces hacemos los extremos a quién van a representar, a no C, y los medios van a representar a C. ¿De acuerdo? Eso hay que hacer. Esa distribución hay que obtener. ¿Qué es lo que se quiere? Fíjense, lo que se quiere es no tener el mismo conjunto que represente a más de una variable. ¿Ya? Por esa razón se hace arriba, abajo, izquierda, derecha, o se puede hacer extremos y medios. ¿De acuerdo? Pueden ser extremos izquierda, derecha y medios, o pueden ser extremos arriba, abajo y medios. ¿Ya? Como en el caso de acá, ¿no es cierto? Extremos arriba, abajo y medios. Y en este caso, extremos izquierda, derecha y medios. ¿Ya? Que sería la última distribución. Aquí en el caso de que sean 4 variables, entonces las filas, ¿a cuántas variables van a representar? A 2, y las columnas a 2. Entonces, las 8 celdas de arriba representan a no A, las 8 celdas de abajo representan a A, ¿correcto? Y lo que nosotros tenemos, podemos hacer los extremos, arriba y abajo puede ser una partición, y los medios otra partición, y eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, los extremos a quién representan, a no B, y los medios a quién representan, a B. Vamos a hacer misma idea, pero por las columnas. Entonces las columnas, fíjense, los extremos, las dos columnas de la izquierda van a representar a no C, las dos columnas de la derecha van a representar a C. Como ya tenemos esta partición, entonces la siguiente partición que vamos a agarrar son extremos.
Este extremo izquierdo con el derecho va a representar a no D y el medio va a representar a D. ¿Ya? Hacemos similar partición acá, pero vamos a ver cómo se hace la partición en K5. En este caso nosotros tenemos como un espacio tridimensional. Y lo que vamos a hacer es agarrar todo un plano para una variable y las otras variables las vamos a distribuir en cada plano. Por ejemplo, fíjense, todo este plano va a ser para representar, me voy a venir por acá, ya todo este plano representa NOA y todo este plano, fíjense, ¿a quién representa? A, ya primera partición. Entonces, si hacemos esta partición, va a quedar algo así, ¿ya? Todo este primer plano para NOA, este plano para A. Y fíjense acá, cada uno de estos planitos, ¿a qué variables está representando? A, B, C, D, I. Acá también a B, C, D, I. Y vamos a hacer una partición similar a esta. ¿Ya? Vamos a decir, las de arriba, ¿a quién representan? A no B. Las de abajo, ¿a quién representan? A B. Y esto va a suceder en este plano y en este otro plano. Porque recordemos que cuando tenemos 5 variables, ¿cuántas distintas combinaciones tenemos? 32. De las cuales 16 tienen que representar a no A y 16 a A. Lo mismo con no B. 16 celdas para no B y 16 celdas para B. Entonces 8 vamos a agarrar de este plano y 8 de este otro plano y vamos a tener en total 16 celdas para no B. Fíjense, estas, las rojas son para no B, las verdes son para B. Hacemos lo mismo de los extremos para, no sé, fíjense los extremos arriba, abajo, que representan a no sé en ambos planos. Acá tengo 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16. En la parte del medio, que vendrían a ser 8 y 8, que son también 16. Y hacemos lo mismo con las columnas. Por lo tanto, al terminar, nosotros vamos a tener que en las columnas, fíjense, toda esta franja de 8 y esta de 8 representan a no D. Y esta de 8 con esta de 8 representan a D. Y hacemos los extremos, hacemos lo mismo. Estos extremos que están pintados de rosados, aquí 4, por acá 4, acá 4 y acá 4, en total 16 para Noé. La mitad del medio, correcto, que está en verde, serían 8 de acá más 8 de acá, esas representan a E, ¿ya? Esa sería la forma de partir nuestra grilla o de distribuir las celdas en las variables que se requieren en el mapa de Carnot. Repito, esta distribución jamás debería repetir un mismo conjunto de celdas para representar dos variables o incluso sus dos versiones de la variable. Sobre la base de esto, en mapa de Carnot se identifica este concepto que se llama adyacencia. Se dice, por ejemplo, esta forma de partir el mapa de Carnot me da una ventaja muy interesante que se denomina adyacencia y que me permite mirar gráficamente de manera muy rápida qué con qué se parece. Ya, entonces ahorita vamos a explicar. Fíjense, estas dos celdas que vienen a ser acá son adyacentes respecto a quién? Respecto a la variable NOA. ¿Entendieron eso? Las dos celdas de arriba del mapa de Carnot, fíjense, son adyacentes respecto a NOA. ¿De acuerdo? ¿Qué comparten estas dos celdas? NOA. Estas dos celdas son adyacentes respecto a quién? A no B. Estas son adyacentes respecto a quién? A B. Y estas dos son adyacentes respecto a quién? A A. Algo que van a notar y que es importante destacar es que en los mapas de Carnot las adyacencias no son en diagonal. ¿De acuerdo? Nunca, jamás. Entonces,
esta celda con esta celda, por ejemplo, así cruzado, no son adyacentes, ¿ya? Siempre tienen zonas comunes. Entonces, en este mapa que tenemos aquí, fíjense, a ver, los extremos, este extremo y este extremo son adyacentes, ¿correcto? ¿Por qué son adyacentes? Porque estos extremos representan a la zona 9. Y estos también son adyacentes porque representan a la zona 9. Pero ahora si nos fijamos solamente las dos columnas o las dos celdas, esta con esta, por ejemplo, son adyacentes respecto a no A, no B. ¿Ya que tienen de común estas dos? No A, no B. ¿Qué tienen en común estas dos? No A, B. ¿Qué tienen en común estas dos? A, B. ¿Qué tienen en común estas dos? A, no B. Estas dos que tienen en común, jóvenes, No sé. solo tienen en común, fíjense, estas dos celdas tienen en común no C, no A, ¿correcto? Estas caen en la zona de no A, pero también caen en la zona de no C, ¿cierto? Estas dos, ¿en qué zona caen? No C y en la zona de B, ¿de acuerdo? Así se lee las adyacencias, ¿correcto? Entonces, estas dos celditas, fíjense, esta y esta, ¿por qué son adyacentes? Exacto, porque caen en la zona de C, pero también caen en la zona de no B. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, jamás las adyacencias son en diagonal, ¿ya? Y aquí lo mismo, es similar, ¿no? Solamente que la grilla está al revés, pero estas dos celdas, por ejemplo, son adyacentes respecto a la zona no A y a la zona no B, ¿de acuerdo? Estas dos caen en la zona no A y no B, ¿ya? Lo mismo sucedería con este de 4. Lo voy a agrandar un poquito para que miremos mejor. Esta celda de 4, si ustedes observan, tiene estas adyacencias. Por ejemplo, estas dos son adyacentes, ¿por qué? Esta y esta, ¿por qué son adyacentes? Caen en la zona no C, pero también caen en la zona no A, B. Estas dos citas nomás, esta y esta celda, ¿cierto? ¿En qué zona caen? En la zona de no A, B, pero también caen en la zona de no C. ¿Correcto? Ok, esta y esta que tengo acá y esta que tengo acá, ¿por qué son adyacentes? ¿En qué zona caen? En la zona de C, D y en la zona no B. Completamente correcto. ¿Ya? Y así, ¿de acuerdo? Fíjense las adyacencias, cómo las hemos identificado de a parejas, ¿no es cierto? Dos celdas son adyacentes. ¿Por qué razón? Porque caen o comparten una zona común, pero jamás, fíjense, van a compartir las cuatro, o sea, no van a compartir los cuatro. ¿Se dan cuenta? Porque si no, ahí estaría mal dividida mi grilla. Estaría mal dividida la grilla, ¿correcto? Si es que, por ejemplo, esta celda y esta celda caen en la zona de A, B, C y D al mismo tiempo, entonces mi grilla estaría mal dividida, ¿ya? Eso es algo que nosotros necesitamos entender en los mapas de Carnot. Esa división que hemos hecho, entonces, me permite tener esas adyacencias. Ahora veamos, ¿cómo serían las adyacencias en una zona de 5? En una zona de 5 vendría así. Obviamente, a ver, esta celda con esta celda es adyacente, ¿correcto? ¿Por qué?
No B, no C. Solamente. Y no D y no E. Exacto. ¿De acuerdo? Esta celda y esta celda caen en la zona no B, no C, no D, no E. Fíjense, acá. ¿Ya? ¿Y qué variable aquí no importaría? La A, ¿correcto? Porque traspasa la zona de A. Así más o menos sería. Entonces, en este caso de un mapa de Carnot de 5 variables, si ustedes observan, estamos agarrando dos planos, ¿no es cierto? Es como que poner este plano por delante y este por detrás, y las celdas que están a la misma altura, digamos, son adyacentes, ¿ya? Obviamente aquí se van a generar los enlaces también, los enlaces circulares que teníamos en esta celda. Entonces, fíjense cómo va a crecer este asunto. En los dos planos, estas son las adyacentes. Pero si solamente agarramos este plano, por ejemplo, esta celda con esta celda es adyacente, ¿por qué? ¿Qué tienen de común? B, no C y no E. Ya, están en la zona de NOA completita, ¿cierto? Primero, NOA, están en este plano nomás, esta y esta, ¿ya? Están en NOA, están en B, en no C, y están en NOE, ¿correcto? ¿Qué variable aquí no ha participado para la adyacencia de estas dos? La variable D. ¿Estamos bien? Entonces, siempre que tienes una adyacencia de dos celdas, te va a quitar del mapa de inspección o de observación a una de las variables. ¿Entienden eso? ¿Entienden esa parte? Si yo agarro dos celdas y miro sus adyacencias, si por ejemplo la función fuera de 3 variables y yo miro dos celdas adyacentes, entonces esas celdas tienen dos variables. ¿De acuerdo? Eso dice. Ahora fíjense, esta función de cuántas variables es de 5. ¿Ya? Si yo observo solamente dos celdas, ¿qué tienen en común? 4 variables, una va a salir de foco. ¿Estamos de acuerdo? Eso, ¿ya? Eso es muy interesante, fíjense, porque eso me va a permitir disimuladamente, si nosotros tenemos dos celdas adyacentes, probablemente en vez de estar hablando de las 4 variables, vamos a hablar solamente de 3. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos función de 3 variables y estamos viendo dos celdas adyacentes, en vez de hablar de las 3 variables, vamos a hablar de 2. ¿Y eso qué me está permitiendo? Reducir. ¿Ya? Entonces, estas adyacencias son muy útiles porque me van a permitir hacer mi regla de reducción, que luego la vamos a ver más adelante. Otra cosa importante, fíjense, ¿por qué nuestra distribución es de la manera en que la hicimos? Porque nosotros tenemos que asegurar que cada celda del mapa de Carnot le tiene que corresponder a un min término o a un max término, ¿de acuerdo? Y viceversa. Cada max término tiene exactamente una celda en el mapa. Y lo mismo, cada min término tiene exactamente una celda en el mapa, no le puede faltar, ¿ya? En ese sentido, si nosotros leemos los mapas, por ejemplo este de 2×2, yo puedo decir, ¿no es cierto?, que si yo uno mi lectura con el I, entonces, ¿cómo sería esto? Nosotros sabemos leer matrices. Esta sería la celda que le corresponde a no A y no B. Y eso para nosotros, ¿qué es? Es el min término 0. ¿Ya? Esta celda, ¿cómo se leería? Esta celda le corresponde a la fila no A y a la celda B, y eso le corresponde al min término 1. ¿Cómo estamos leyendo
la relación entre las variables con i. ¿Ya? Entonces, cuando leemos con i, cada celda representa un min término. Por lo tanto, en este caso, bajo esta distribución, este es el min término 0, este le corresponde al min término 1, esta celda le corresponde al min término 2 y esta celda le corresponde al min término 3. Pero a ver, ahora hagamos el ejercicio de leer la matriz con el operador O y decimos, si leemos esta celda y unimos las variables con el operador O, sería así, ¿no es cierto? No A o no B le corresponde a esta celda. Y si estamos leyendo la relación entre A y B con O, entonces a S le corresponde el max término 3. ¿Ya? Esto ya habíamos visto cuando hemos introducido funciones de álgebra de Boole. Acá lo mismo, ¿correcto? Esta celda, si leemos no A o B, eso corresponde al max término 2. ¿Esto cómo se leería? A o no B, eso corresponde al max término 1. A o B, eso le corresponde al max término 0. Entonces va a depender mucho de cuál es el operador que tú utilizas para relacionar las variables, para decidir si es que tú quieres representar un min término o si quieres representar un max término. Noten que el min término 0 no es la celda que le corresponde al max término 0. Van a tener harto cuidado con eso. ¿Ya? Entonces la ubicación de los min términos y los max términos es diferente en el caso de la grilla. Y esto va a suceder siempre en cualquier mapa de Karman. Hacemos lo mismo acá. Fíjense. Si nosotros tenemos estas tres variables y leemos las tres variables con el operador i, esto sería, esta celda le corresponde a no A, i no B, i no C, y eso es el min término 0. Esta celda le corresponde a no A, i no B, i C, eso le corresponde al min término 1. Esta celda que tenemos acá se lee no A, I, B, I, no C, eso le corresponde al min término 2 y así sucesivamente. Pero si leemos con el O, por ejemplo, no A, O, no B, O, no C, eso le corresponde al max término 7. Pero si leemos no A, O, no B, O, C, eso le corresponde al max término 6. Como ustedes observan, en esta grilla, todo max término tiene su celda, todo min término tiene su celda, y cada celda tiene exactamente un min término, o representa exactamente un min término. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Y sí, John, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos los min términos y las max términos? Decíamos, si nosotros quisiéramos que la interpretación 00 sea verdadera, pero yo no quiero ponerle 00, ¿no ve? Quiero escribirlo en términos abstractos, en términos de variables, entonces, ¿qué hacíamos? Escribíamos no A y no B. ¿Correcto? Negábamos porque la verdad es no ambigua en la multiplicación booleana. Entonces el por booleano es positivo, ¿de acuerdo? La positividad en el álgebra de Boole está dada por la multiplicación. En cambio, la negatividad en álgebra de Boole está dando por la suma en el álgebra de Boole. El operador más entonces es negativo en términos de álgebra de Boole. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, si la combinación 00 quiero que me dé falso, lo que nosotros sabemos es que categóricamente y de manera no ambigua, falso me va a dar el OR, ¿correcto? Entonces agarramos la suma algebraica y le digo A más B, eso que me va a dar 0 bajo esta interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso, fíjense, estamos identificando los min términos en términos de las variables, ¿no ven? Eso significaría que si yo quiero que el min término 0 sea verdadero,
tendrías que mandarme como valor de A0, como valor de B0 y como valor de C0, complemento, complemento y complemento, y eso me debería dar verdad, correcto. Pero si me das otra combinación, eso no me va a dar verdad. ¿Entendido? Ok, a ver, pero en los mapas de Carnot, repito, importante, mapa aglomerado. Segunda cosa, distribución diferente de las variables, ¿ya? Que promuevan la identificación de zonas de adyacencia, por lo menos dos celdas adyacentes de manera sencilla y visible, porque si no, se te va a hacer complicado encontrar las adyacencias. En esta forma de representar un mapa de Carnot de 3 también sucede lo mismo. No hay que ir leyendo nomás. En uno de 4 es lo mismo, fíjense. Si leemos con I sería no A, I, no B, I, no C, I, no D. Eso es el término 0. Pero si venimos aquí no A, I, no B, I, C, I, D, eso le corresponde al término 11. Pero si leemos la relación con O, sería A, O, B, O, C, O, D, eso le corresponde al término o al max término 0. ¿De acuerdo? Así funciona. Lo mismo acá. Acá, ¿cómo se leería este A más centro? ¿No es cierto? No A, I, no B, I, no C, I, no D, I, no E, eso le corresponde al término 0. Pero si yo leo A, I, no B, I, no C, I, no D, I, no E, eso le corresponde al término 16. ¿Ya? Entonces aquí todo este plano representa no A y todo este plano representa A. Entonces aquí A hay que introducir a la lectura. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Sí, se las voy a poner en mudo. ¿Ya? Ok, la otra cosa que es importante es entender las reglas de reducción que utilizan los mapas de Carnot. ¿Ya? Y las reglas de reducción que utiliza, o las equivalencias de reducción que utilizan los mapas de Carnot, es esta. Hay dos reglas, ¿no? Una que está expresada como suma de productos y la otra que está expresada como producto de sumas, ya que es una regla que nosotros también ya la hemos ido utilizando cuando hemos hecho simplificaciones a través de propiedades, leyes y álgebra de Boole. Te dice, si tienes el término xy más x no y, esto es x. En este caso, a ver, ¿cómo podemos entenderle más filosóficamente en términos del mapa de Carnot esto? Es decir, si yo tengo dos términos en el cual solamente hay una diferencia, fíjense, la diferencia es y, ¿ya? Entonces este y puede ser obviado. ¿Y con qué me voy a quedar? Con la parte que es común, que en este caso sería x. Ya, esa es la regla de reducción. Ahora recuerden que este x puede ser algo tan complicado como sencillo también. Ahora vamos a explicarles en este momento, vamos a abrir un poquito mi lapicito para explicarles y nos venimos acá. A ver, entonces, como les decía, este y es una abstracción, ¿correcto? Van a tener harto cuidado, pero esto, cuando hacen incluso álgebra de Boole y las equivalencias, hay que tener mucho cuidado cómo se interpreta este famoso X y este famoso Y. ¿Ya? A ver, me vengo acá y decimos, por ejemplo, si nosotros tenemos X, por ejemplo, X multiplicado por Y, ¿cierto? Tenemos así,
y más z, por decirles, ¿ya? ¿Listo? Entonces, y además tengo este otro término, más x, que está multiplicado por y más z, y todo eso negado. Si ustedes observan, este también aplica, ¿no es cierto?, a las reglas. Si nosotros hacemos esto así, entonces esto en equivalencia, ¿qué es igual? Esto es equivalente a x. ¿Correcto? Van a tener harto cuidado con esto. Hay gente que agarra esto y dice, bueno, tenemos este x y tenemos y por z, dices, ¿no es cierto? Más te dice el término x y por z, y algunas veces van a observar algo así, ¿no es cierto? Y por z negado, ¿ya? Esto bajo ningún contexto, fíjense, bajo ningún contexto, esto es x. ¿Entienden por qué? Ahí no podría ser la sustitución, ¿verdad? En la primera equivalencia que he hecho, x más z es sustituido por y. En cambio, ahí abajo, x por z no puedo sustituir. Ya van a tener harto cuidado. Entonces, esa regla de reducción y equivalencia es demostrable. ¿De acuerdo? Y lo que les estoy diciendo... a ver, ¿qué dices, Ezequiel? X más Z... ¿Esto me han entendido? Lo que el Ezequiel creo que ha hecho son sus matemáticas de alto orden. A ver, vamos a hacer lo que el Ezequiel ha hecho, ¿ya? Pero me parece que está mal. Esto él lo ha desglosado así, creo. X por Y, ¿cierto? Bueno, ya, sí, podría ser, ya, sí. Factorizamos entre comillas, ¿no ve? Te van a, si es que un matemático ortodoxo viene, te va a chicotear, Ezequiel. ¿Correcto? A ver, fíjense, este es igual a esto. Cuidado. Y más z negado, este es equivalente a decirle a x, fíjense, por y, ¿correcto? Más por z negado, ¿cierto? Correcto, por la ley de De Morgan. ¿No ves? No es lo mismo que este. Cuidado. Ahora esto es demostrable completamente. Ahora fíjense, si yo agarro, esa es una, y esto podemos seguir reduciendo. La otra es lo que dice, bueno, Ezequiel mismo, factorizamos, dices, ¿no es cierto? Entonces vamos a factorizar x, y vamos a factorizar, fíjense, vamos a factorizar la suma de la multiplicación, ¿correcto? Entonces aquí yo tengo tengo y más z, ¿sí? Más, ¿qué cosa tendríamos? Bueno, aquí lo agarraré así, ¿no? Y, no y, por, no z. Eso tendríamos. ¿Correcto? Ahora, si ustedes agarran esto por la ley de reducción, z más y más no z, esto es equivalente a z más no y. ¿Correcto? ¿Sí? Y aquí yo ya tengo, fíjense, que y
más no y, ¿eso a qué es igual? Esto es 1. 1 más cualquier cosa, 1. 1 por cualquier cosa, x. Sí, eso, muy bien, John. Eso. Esto no es correcto. Lo único que quiero mostrar es que esto no es correcto. ¿Ya? Esto no es correcto porque resulta que este estaría tomando el lugar de y, digamos, en mi fórmula, ¿no ve? Pero fíjense, y por z elevado, todo eso negado, no es lo mismo que y negado por z negado. Cuidado, para nada. Ya van a tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Muchísimo cuidado. Entonces, estas son las dos reglas de equivalencia que utiliza los mapas de Carnot. ¿Ya? Te dicen, esa era la razón de las adyacencias. ¿Recuerdan cuando habíamos hecho dos celdas adyacentes en un mapa de Carnot de una función de 3 variables, les había dicho? Si observamos dos celdas adyacentes, entonces ignoramos una variable, ¿correcto? Vamos a agarrar dos variables para pensar el área común. Eso habíamos dicho hace un momentito nada más. Si agarramos dos celdas adyacentes en una función de k variables, entonces estas dos celdas adyacentes, ¿qué van a tener en común? K menos son variables. Una variable se puede ignorar. Y esa variable que se ignora, fíjense, es la que es diferente o la que no comparte. ¿Ya? Entonces este X sería el área común. ¿De acuerdo? Entonces es completamente correcto decir que cuando nosotros tenemos algo así, fíjense, cuando yo tengo estas dos celdas y son adyacentes, y yo sé que estas dos son parte de la función, entonces esto es equivalente a decirle a no a. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque estas dos son adyacentes, ¿y qué tienen de común estas dos celdas? No a. Aquí, ¿qué es lo diferente de estas dos celdas? B y no B, ¿correcto? B no comparten en común acá sus zonas. ¿Quién es? No A. Entonces acá podemos decir que es la parte común con la que nos vamos a quedar, es no A. ¿Ya? Estas son las reglas de equivalencia de reducción que se aplican en los mapas de Carnot para suma de productos y para producto de sumas. Otra cosa que se tiene que hacer en mapas de Carnot es, una vez que tú identificas tu función en el mapa de Carnot, lo que tú tienes que hacer es identificar grupos lo más grandes posibles de celdas adyacentes. Estos grupos tienen una cualidad muy interesante. Estos grupos siempre agarran grupos que son potencias de 2. Es decir, tú no puedes tener un grupo de 3 celdas. Eso no es un grupo en mapa de Carnot. ¿De acuerdo? Entonces tu grupo puede ser una celda porque es 2 a la 0. Tu grupo puede ser 2 celdas porque es 2 a la 1. Tu grupo podría ser de 4 celdas. ¿Ya? Podría ser de 8 celdas, de 16 celdas. Jamás un grupo es de 10 celdas. ¿Entienden? Porque no es una potencia de 2. ¿Ya? Esa es una cosa que hay que tener harto cuidado en mapas de Carnot. Una vez que nosotros tenemos eso, entonces, sobre la base de eso, nosotros podemos identificar cómo se aplica esta equivalencia de reducción. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos estas dos celdas que son importantes en la función, ¿qué estamos diciendo? Que si es que estuviéramos mirando las funciones en términos de suma de productos, estaríamos diciendo que el mintérmino no A y B es importante en la función. El mintérmino A y no B es importante en la función. ¿Ya? Entonces esto se puede traducir como una sumatoria de productos como no A por B más A por no B. Ya estas dos celdas son importantes. Ahora, si lo quisiéramos pensar en términos de función negativa, entonces, ¿cómo se leería? Si digamos estas dos celdas son importantes, pero esto es la falsedad, entonces, ¿cómo se leería? Se leería con el operador que une las variables con un OR, ¿cierto? No A más B
multiplicado por A más no B, así se leería. Entonces va a depender de cómo son estas celditas. Si tú quieres que esto te evalúe verdadero y este verdadero, entonces ¿qué utilizas? Min términos. Pero si tú dices que a ti te interesan los falsos, estos 0, 0, entonces ¿qué utilizas? Los max términos. ¿De acuerdo? Entonces, este mapa de Carnot, fíjense, representa una función, ¿ya? Por ejemplo, si es que esto es verdad, 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 y el resto de las celdas son falsos, entonces esta sería la función que representaría este mapa de Carnot. Eso va a depender del problema y de la función Samor. Sí, eso es correcto. Luego vamos a ver cómo se va llenando estas celditas, ¿ya? Pero en el caso, fíjense que estas tres celdas son las importantes, ¿no ven? Yo digo que estas tres celdas son verdaderas y toditas estas son falsas. Entonces, cuando estas son verdaderas y quiero modelarlas, ¿cómo las voy a modelar? Como lógica positiva, y la lógica positiva es suma de productos. ¿De acuerdo? Pero si supongamos estas tres celdas son falso, ya a mí me interesa modelar más bien la falsedad o la negatividad. Entonces, ¿cómo voy a recoger esta función? Voy a recogerla así, como un producto de sumas. Y esto es en ambos sentidos, ¿no es cierto? Si yo tengo una función que es así, entonces, ¿cómo puedo representar en mi mapa de Carnot? Así. No, K es la cantidad de variables de la función. Fíjate, estas funciones que tenemos aquí están en términos de tres variables, A, B, C. Ya, eso es K. Es la cantidad de variables de la función. Porque dependiendo de la cantidad de variables de la función, tu mapa de Carnot va a crecer o va a ser más chico también. ¿De acuerdo? ¿Y a qué nos referíamos en las primeras transparencias? Los mapas de Carnot se llevan bien con funciones canónicas. Fíjense, esta es una función canónica, ¿no ven? ¿Cierto? Sí. Entonces se llevan muy bien los mapas de Carnot con funciones canónicas. ¿Ya? Entonces estos cuadritos azulitos que tenemos acá, dependería, ¿no ven? Si es que esto quieres que sea una verdad, o sea que estos cuadraditos azulitos representen la verdad, entonces las recoges como suma de productos. Pero si tú quieres que estos azulitos sean representativos negativos, entonces ¿qué función estarías representando? Un producto de sumas. ¿De acuerdo? Lo que les quiero mostrar con esta transparencia es que existe una relación directa entre lo que es pintar mi mapa de Carnot con una función canónica. ¿De acuerdo? Entonces, si mi función canónica fuera esta, entonces yo tengo que ir a identificar las celdas, ¿no ve? No A y no B y no C. Entonces leo no A, no B y C. Entonces esta la pinto como verdad. ¿Ya? Luego me dice no A, B, no C. Entonces digo no A por B por no C. Esta la pinto con verdad. ¿Ya? Y A, no B, C, que sería esta, la pinto con verdad. Pero si estuviera con una función que es un producto de sumas, entonces voy a buscar no A o no B o C. No A o no B o C. Y esta la pinto de falso. ¿Correcto? Pero hay una relación bien directa entre lo que es una función en formato canónico y un mapa de Carnot, y viceversa. Si yo tuviera, por ejemplo, solo el mapa de Carnot y te dicen qué función representa este mapa de Carnot, se puede recoger así. Ahora, dependiendo de cómo está pintadito esto, ¿no es cierto? Si es que esto es verdad y esto es verdad, entonces está representando una función suma de productos. Pero si es que esto fuera falso y esto fuera falso, entonces ¿qué está representando? Un producto de sumas. ¿De acuerdo?
Así funciona. Lo mismo acá, ¿no? Estos son ejemplitos de cómo serían las funciones. Esta función, por ejemplo, que es una suma de productos, ¿qué significa? Que las celdas leídas con I se van a pintar con 1. ¿Ya? Con 1. Obviamente estas dos funciones no pueden existir a la misma vez, ¿no ve? Una de las dos nomás puede estar. Porque una celda no se puede pintar con falso y verdadero a la vez, por el momento. ¿Ya? Luego vamos a ver que hay otra condición interesante. Ok, esto me lleva entonces a pensar lo siguiente, fíjense. Nosotros podemos tener mapas de Carnot que representan grupos de 1. Ya, estos grupos toditos son de una celda. Fíjense, cada uno de los términos, cuando tú tienes solamente una celda, entonces los términos a los que representa esta celda tienen toditas las variables. ¿Ya? Si la función era de 5 variables, entonces si tú tienes una celdita, esta celdita representa a un término que tiene sus 5 variables. ¿Está entendido? ¿Entendido eso? Bien. Ahora veamos qué pasa si nosotros empezáramos a agrupar. Por ejemplo, si yo tomo este grupo y digo que estas dos son importantes para la función, entonces estas dos celdas son adyacentes. Yo podría hacer un grupo de 2, ¿ya? Así se hacen los grupos. Fíjense, el grupo de 1 es lo más chiquito que hay. El grupo más grande es de a 2. A ver, por ejemplo, si yo tuviera estos dos términos importantes en la función, esto sería equivalente a decir que es equivalente a no. ¿Cierto? Si nosotros observamos estos términos individuales, esto sería no A y no B, más no A y B. Pero esos dos términos, como son adyacentes, son equivalentes a no. O sea, acabamos de reducir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienes grupos de a 2, siempre te reduce una variable. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, mi función era de 2 variables. Si yo encuentro funciones o grupos de a 2, entonces mis términos reducidos van a tener una variable menos. ¿Entienden, verdad? Cuando yo tengo solamente una celda, si mi función es de 2 variables, como acá por ejemplo, si yo tengo una celda y mi función es de 2 variables, este grupito va a representar a un término con las 2 variables. Pero si yo tengo un grupo de 2 celdas, entonces mi función de 2 variables, al escribir este grupo de 2 celdas, siempre va a ser un término con una variable menos. Si tenía 2 variables la función, entonces ¿cuántas variables ahora tiene el término? 1. Pero acá fíjense, si mi función tuviera 3 variables y yo tengo un grupo de 2, entonces cada término, fíjense, ¿de cuántas variables es? De 2. Depende del problema, ¿no ve? Ahora, la cantidad de celdas en el grupo está limitado por potencias de 2, ¿no? Pero algo que les estoy queriendo mostrar acá es que a más grande es el grupo, más reducido sale tu término. ¿Ya? Tú tienes una función de 3 variables, tienes grupo de 2, entonces tu variable de cuánta, o tu término de cuántas variables va a ser de 2. ¿Ya? Fíjense aquí cuántos grupos de 2 tengo, 1, 2, 3. ¿Cuántos términos de a 2 tengo? 1, 2, 3. No, los grupos no son diagonales, los grupos suelen ser cuadraditos. ¿De acuerdo? A lo sumo grupos medios raros vas a tener estos, ¿no? Que son extremos con extremos. ¿De acuerdo? Están viendo, ¿no ven? Entonces, si nosotros agarramos solamente esta celda individualmente, este va a ser un término que tenga 3 variables. Si yo agarro esta celda
individualmente, esta celda representa a un término de 3 variables, pero como son adyacentes los agrupo. Entonces, fíjense, este grupo de 2 ya va a representar un término reducido y ya no va a tener las 3 variables. ¿Cuántas variables va a tener? 2. ¿De acuerdo? Entonces, a más grande es el grupo, menos variables tiene tu reducción. ¿Ya? Eso estamos tratando de mostrar aquí. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Si tu función era de 4 variables y yo tengo un grupito de 2, entonces mis términos reducidos, ¿cuántas variables van a agarrar? 3. Ya, una reduce. Y esto va a empezar a funcionar. Sí, vamos a hacer el jueves ejercicios de esto. Ahorita les estoy explicando las bases nomás. Ahora fíjense, el grupo más grande que se puede conseguir en una grilla de 2×2 es un grupo de 4, ¿no ven? Sería una belleza. ¿Qué pasa? Si toditos están, eso significa que es 1. Esto es una verdad absoluta. ¿Ah? Pero acá fíjense, si yo tengo este grupo de 4 en una variable o en una función de 3 variables, entonces este grupo de 4 va a representar a un término con menos 2 variables. ¿De acuerdo? Entonces, si la función era de 3 menos 2 variables, ¿cuántas variables te queda? Unita. Y fíjense sus términos reducidos como son, de 2. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Ya? El día jueves vamos a hacer ejercicios de los mapas de karma. ¿Estamos de acuerdo? Y así, estos son de 4. Fíjense, distintas formas de tener grupos de 4. Ok, nos vemos el día jueves, jóvenes. Recordarles que el examen se estaría postergando hasta la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. ¿Cuáles figuras, Samuel? ¿Estas?